Hoy les tengo una de esas historias sobresalientes en mis años ayudándole a las personas, a las familias, con lo que es prevención de crisis. Y tengo muchas historias por contarles. Esta es una de ellas, de una dulce abuelita en sus 88 años, y vamos a cambiarle el nombre por razones obvias. Le vamos a llamar Rosemary Ortiz. Y esta hermosa dama, la historia de ella es que tenía en su casa prácticamente un cementerio con 38 restos humanos, y voy a contarles los detalles, cómo aconteció y cosas que podemos aprender juntos de esta historia. Un martes por la mañana, alrededor de las 8 de la mañana, recibí una llamada de las muchas llamadas que se reciben en esta profesión, y del otro lado del teléfono se escuchaba a una persona mayor de edad, una mujer, y preocupada. Ese tipo de llamadas son comunes cuando alguna persona está a punto de perder a un ser querido o ha perdido un ser querido y necesitan algún tipo de orientación. Y eso es lo que asumí inmediatamente que era el caso. Pero resulta que no, la preocupación era por otros motivos, y la persona del teléfono me decía, no tengo ningún caso de esos, pero está relacionado, pero no tengo una situación inmediata, pero sí me gustaría hablar con usted y que me guíe con una situación que tengo, me lo recomendaron. Entonces ahí mismo agendé una cita que tenía la posibilidad el siguiente día, agendé una cita con la señora Rosemary. Al llegar a su casa, la dama, muy atenta, muy linda en su manera de ser, inmediatamente ofreciéndome un café y siendo muy cálida, nos sentamos a su mesa, habiendo pasado por su sala, por cierto, muy hermosa, y se mira que era una persona de mucho estudio, muchos libros por todos lados, fue una persona muy educada. A este tiempo, ella con 88 años ya tenía más de 20 años de jubilada. Y al sentarme en la mesa me empezó a contar toda su historia, de cómo ella siempre fue muy querida y muy apegada a toda su familia. Primero pierde a sus abuelos, después a sus padres, después va perdiendo a sus hermanos, hermanas, amigos, y va llegando un momento cuando va perdiéndolos a todos. Inclusive, no hacía mucho tiempo que había perdido a su único hijo ya en sus sesentas, y el hijo se enfermó y desafortunadamente falleció. Entonces ella se había quedado ya sola y tenía una preocupación, que si algo me pasa a mí, ¿quién se va a encargar de cremarme? Que es lo que ella quería, y hacer la disposición. Pero tenía algo por ahí oculto, que era lo que más a ella le preocupaba. Entonces empezó a contarme, y mientras ella me contaba todas las historias, pude ver que era una persona que por obvias razones era muy querida, tanto por la familia como por la comunidad, ex compañeros de trabajo en su profesión. Fue una persona definitivamente muy querida por todos. Después de esta conversación sobre toda su familia, que disfruté mucho aprendiendo de ella, me muestra ella su librero, que tiene todo tipo de libros, de que ella siempre está estudiando, y libros que está constantemente leyendo, y ahora entiendo por qué su mente estaba tan brillante, constantemente leyendo libros y educándose a pesar de su edad. Ya estaba cerca de cumplir sus 89 años. Me muestra enseguida donde tiene el librero. En su sala hay una pequeña puerta, y en esa puerta un pequeño cuarto, y en ese cuarto había otro librero, pero estaba un poco oscuro y no lo pude ver de qué se trataba inmediatamente. Ella prende una luz, y aunque no era muy clara la luz, pero alcancé a ver de qué se trataba. Era un tipo de colección. Y pues yo estoy acostumbrado a entrar a lugares donde la gente tiene colección de todo lo que ustedes se puedan imaginar, cosas raras que uno dice por qué coleccionan eso, pero la gente así es, y cada quien tiene lo suyo. Y lo que yo miraba eran tipos de recipientes, y unos muy bonitos, por cierto, pequeños, grandes, de todo. Pero conforme yo me acerqué, y obviamente yo asumí que ella me quería mostrar su colección, me acerco y veo que tienen nombres y fechas. Y es cuando realizo que no eran una colección de un tipo de recipiente, sino era una colección de urnas. Y es cuando ella me dice, tengo aquí 38 de mis seres queridos. Me dice, tengo de mis abuelos, mis padres, mis hermanos, dos hermanos y sus hermanas, no recuerdo cuántas hermanas, pero sus hermanas y su hijo también lo tenía. Pero aparte de eso tenía a otros familiares, inclusive a algunos sobrinos que habían fallecido temprano, tías, amistades. Total que al final de cuentas tenía ya 38 urnas allí en esa alacena.
Y su preocupación era obvia: ¿qué va a pasar con todo esto si algo me llega a pasar a mí? Los van a tirar a la basura. Y pues para ellos, ellos eran personas muy valiosas y le habían confiado con sus restos cremados. Así que esa era la cuestión y el motivo por lo que ella quería que yo fuera ahí y le asistiera y le guiara un poquito. Prácticamente tenía todo su árbol genealógico, su árbol familiar, ahí en esa urna, incluyendo el árbol familiar que lo tenía ahí en una pared. Ella se había contactado con cementerios locales. Hay una compañía, que no voy a decir nombres para evitar demandas, pero una compañía que es de las más grandes en todo Estados Unidos, que son los dueños de la mayoría de los cementerios, mayoría de las funerarias. Y en ese lugar, ella llamó para preguntar cuánto le costaría el colocar esas urnas y que se quedaran allí en algunos mausoleos o inclusive en el espacio de tierra. Total que le hicieron un estimado, se emocionaron los vendedores ahí y el estimado fue arriba de $100,000 para colocar esas 38 urnas, y la justificación era: es que solo puedes poner dos en este otro puedes poner cuatro, pero te sale mucho más caro, y los costos de apertura y cierre, la lápida, el escribir el nombre, y total que le hicieron una enorme factura. Y ella decía: pues, ¿y cómo? ¿De dónde voy a sacar yo para pagar todo eso? Esa era su mayor preocupación que tenía en ese momento. Dentro de la plática yo le pregunté: ¿está usted abierta su mente a otras maneras de disposición? Y le digo: hay otras maneras que se puede hacer, por ejemplo, la montaña, hay ciertas áreas donde se puede hacer eso y el costo es muy mínimo, en el mar, en algún lago. Y cuando dije el mar, inmediatamente dijo: sí, eso me gusta. Entonces, en lo del mar, le dije: ok, le voy a dar algunas ideas de qué es lo que se pudiera hacer en este caso. Las reglas para hacer disposición en el mar son sencillas. Tiene que ser en una área asignada, normalmente 2 millas náuticas dentro del mar. Si ella se iba a mover para Corpus Christi, por ejemplo, ella tiene que, ahí en el Golfo de México, tiene que ser 2 millas hacia adentro para hacer la disposición de estos restos. Nomás siempre tenemos que asesorarnos que se haga de la manera correcta, y siempre hay personas que tienen ahí sus barquitos y por algún cobro mínimo, algunos $100, $200, más el costo de gasolina, se llevan a las personas para hacer una pequeña ceremonia y hacen la dispersión de los restos cremados de la urna. Así que esa fue su opción, de cambiar todas esas urnas por urnas que son biodegradables, que salen muy económicas. Eso significa que se van a disolver en el agua o disolver en la tierra, y cambiar los restos cremados de una urna a otra. Dentro de esas urnas está una bolsa de plástico gruesa, así que fácilmente las puede cambiar de un lugar a otro, ponerlas en una urna biodegradable. Y sí, fue al mar, en una de esas lanchitas, se lleva, se hace una ceremonia, puede poner ahí unos pétalos de flores, hacer una oración, una meditación, y se colocan en el mar, y eventualmente, poco a poco, se empiezan a disolver todos juntos, todos sus familiares, todas sus amistades, todos en una misma zona, que es donde ella misma, cuando llegue su tiempo, ella quiere ser puesta en descanso. Y este es el caso de Rosemary. Espero que hayan ustedes aprendido algo de aquí. Miren la gran diferencia en el costo de $100,000 a aproximadamente $1,000. Súper económico la manera de hacer esto. Recuerden que allá afuera la mayoría de estos negocios no tienen a usted en mente como la prioridad, sino lo miran a usted como una manera de sacar dinero lo más que puedan. Especialmente cuando tiene algún segurito por ahí, tratan de quedarse con todo y en muchas veces hasta queda debiendo. Así que cuando tenga preguntas relacionadas a estos temas, consúlteme a mí y yo con gusto le oriento, le digo a dónde pueda ir, qué puede hacer, cuáles son sus opciones, para que no caiga en el lugar equivocado y se aprovechen de usted. Póngale un like ahí al video, suscríbase al canal y compártalo para que familiares de ustedes también, nadie se aproveche de ellos y estén bien informados. Hay más videos que les informan en diferentes áreas de cómo ser más inteligente que esos agentes de seguro, esos vendedores de arreglos finales, y cómo ustedes puedan ahorrarse bastante y evitar fraudes. Y para pedir ayuda, solo escanee este código
y ahí me dice qué es lo que necesita y yo lo contacto y lo puedo orientar. Si está fuera de mi área, le puedo buscar a alguien que le ayude. Si no, con mucho gusto, aún remotamente yo le puedo ayudar.